Latinoamérica actualmente se encuentra compuesta por 20 países, sin contar dependencias como Puerto Rico. Esto no siempre ha sido así. Alrededor de su historia, en esta región han habitado más o menos países de lo que existen hoy en día, o también de los países que actualmente existen han existido especies de versiones anteriores, que bien si hoy en día estos países igualmente existen, anteriormente tenían nombres diferentes, banderas diferentes, formas de gobierno diferentes, entre otras diferencias. Es por ello que hoy te hablaré de algunas de las naciones antecesoras de los actuales países latinoamericanos. Antes de seguir, hay que dejar en claro una cosa, y es que en este video no se mencionarán países irredentistas como la Gran Colombia o países regionales como la República de Yucatán. Nos centraremos específicamente en versiones anteriores de las actuales naciones. Confederación Argentina. La Confederación Argentina fue una nación existente desde 1831, abarcando el territorio que hoy ocupa Argentina. Esta nación durante toda su historia fue bastante inestable, ya que era demasiado descentralizada. Siempre estuvo en constante conflicto, tanto interno como externo, y gran parte de su territorio se hallaba en control de amerindios u otras naciones. Los logros de esta nación fueron muy escasos debido a la inestabilidad. Sin embargo, cabe destacar que tuvo victorias militares frente a imperios como Brasil, Reino Unido, Francia, entre otros. El liderazgo de esta confederación estuvo en control del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, y posteriormente del militar Justo José de Urquiza. Tras un montón de conflictos internos, finalmente esta confederación tuvo una guerra contra el Estado de Buenos Aires, guerra que perdió y como consecuencia Buenos Aires unificó la nación. En 1861 entró en vigor una nueva constitución, la confederación fue disuelta y en su lugar se creó la República Argentina que hoy en día conocemos. Estados Unidos de Colombia. Los Estados Unidos de Colombia fue una nación existente desde 1863, abarcando el territorio que hoy ocupa Colombia. Esta nación no fue para nada estable, al igual que el caso de Argentina, era muy descentralizado. Para que se hagan una idea, el periodo presidencial era de solamente 2 años. No tenía ejército nacional, su territorio era en gran parte inexplorado y estuvo gobernada mayoritariamente por liberales. Sin embargo, tuvo algunos logros que vale la pena mencionar. Y es que la constitución de esta nación introdujo al país el Estado laico, las libertades individuales garantizadas por el Estado, el libre porte de armas, entre otros. La presidencia colombiana estuvo en manos de múltiples liberales, entre los que destacan el militar Tomás Cipriano de Mosquera, quien fue el primer presidente y por consiguiente el fundador de esta nación. En 1885, después de una guerra civil, los liberales fueron derrotados por los conservadores y un año después se redactó una nueva constitución, en donde los Estados Unidos de Colombia fueron disueltos, y en su lugar se creó la República de Colombia que hoy en día conocemos. Estados Unidos de Venezuela. Los Estados Unidos de Venezuela fue una nación existente desde 1864, abarcando el territorio que hoy ocupa Venezuela. Esta nación fue bastante duradera y por consiguiente, al principio tuvo un periodo de gran inestabilidad, en donde abundan conflictos internos y deudas con potencias, pero también tuvo un periodo de gran estabilidad, donde tuvo mucho progreso, inmigración, inversión extranjera, entre otros. Los logros de Venezuela durante este periodo fueron muchos, entre los que destacan la construcción de los primeros ferrocarriles, el pago de la deuda externa y la mejora masiva de la economía. La presidencia venezolana durante este tiempo estuvo en manos de muchísimos políticos, la mayoría militares, entre los que destacan Antonio Guzmán Blanco y Juan Vicente Gómez, quienes fueron una de las administraciones más prósperas de este periodo. En 1953, el general Marcos Pérez Jiménez redacta una nueva constitución, en donde le da fin a los Estados Unidos de Venezuela y comienza la República de Venezuela. Imperio Mexicano. El Imperio Mexicano fue una monarquía norteamericana existente desde 1864,
abarcando el territorio que hoy ocupa México. En realidad, México tuvo la oportunidad de ser una monarquía en 2 ocasiones, la primera después de su independencia y la segunda, que es de la que estamos hablando. Pero como la primera fue demasiado efímera, nos centraremos únicamente en la segunda. El Imperio Mexicano fue establecido directamente a base de una intervención francesa, por lo que fue muy inestable, pero igualmente tuvo algunos logros escasos que vale la pena mencionar, entre ellos el establecimiento de una jornada laboral, la fijación de los salarios en moneda mexicana, la prohibición de la tortura, el establecimiento de leyes de protección al medio ambiente, algunos avances en la salud y educación gratuita, entre otros. El monarca mexicano durante la corta existencia del imperio fue Maximiliano I. En 1867, los franceses se retiraron de México, los liberales mexicanos lograron tomar la capital, la monarquía fue abolida y ese año se establecieron los Estados Unidos mexicanos que hoy en día conocemos. Estados Unidos del Brasil. Los Estados Unidos de Brasil fue una nación existente desde 1889, abarcando el territorio que hoy ocupa Brasil. Esta nación nació a base de la disolución de la monarquía brasilera y fue bastante duradera. El periodo de los Estados Unidos de Brasil se divide en 3, la República Vela, el Estado Novo y la República Nova. En todas, Brasil tuvo cierta estabilidad y progreso, pero a la vez tuvo muchos conflictos internos contra monárquicos, comunistas, integralistas, entre otros. Algunos de los logros de los Estados Unidos de Brasil fue la gran inmigración europea que surgió a base del boom cafetero, o la expansión territorial, ganando territorios frente a Bolivia, Francia, el Reino Unido, Argentina, Colombia, Perú, entre otros. Los Estados Unidos de Brasil tuvo muchos presidentes, entre ellos dictadores, como Deodoro da Fonseca, quien disolvió la monarquía y fue el primer presidente brasilero, Venceslau Braz, quien fue el presidente de Brasil durante la Primera Guerra Mundial, Getúlio Vargas, quien fundó el Estado Novo y llevó a Brasil a un periodo de gran apogeo, João Goulart, quien fue el último presidente, o Castelo Branco, quien después de un golpe de Estado en 1964, disolvió esta nación, instauró una junta militar y fundó la República Federativa de Brasil que hoy en día conocemos. Como pudieron observar, Latinoamérica ha tenido una historia de gran inestabilidad política, que ha llevado a algunas naciones a modificar su organización interna en varias ocasiones. En este video traté de mencionar algunas de las más relevantes. Si tú conoces alguna que a tu parecer debió haber estado en este video, compártelo en los comentarios para que todos podamos aprender más del tema. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.